Bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal, donde nos encanta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de la farándula y, por supuesto, de nuestros queridos actores y actrices turcos. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que está que arde. El título ya lo adelanta, pero prepárense porque la noticia es jugosa, impactante. Kerem sorprende a Hande con esta respuesta que nadie esperaba. Sí, así como lo escuchan. Vamos a meternos de lleno en el corazón de la relación, o más bien, de la no relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Kerem que dejó a todos boquiabiertos, incluyendo, probablemente, a Hande? Acompáñenme porque les prometo que este vídeo va a estar lleno de detalles, análisis y, por supuesto, mucha especulación. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles algo importantísimo. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Semanalmente les traemos las últimas novedades del mundo turco, desde entrevistas exclusivas hasta análisis de sus series favoritas, pasando por supuesto, todos los chismecitos que nos hacen la vida más entretenida. Así que suscríbanse ya. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta el tema, eso nos ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos a lo que nos importa. Para quienes no lo sepan, o vivan en una cueva, Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era innegable, una verdadera explosión de amor y pasión. Y como suele pasar en estos casos, la gente comenzó a soñar con que esa magia trascendiera la ficción. Y así fue. Durante un tiempo, Kerem y Hande fueron la pareja más codiciada de Turquía. Fotografías juntos, declaraciones de amor, viajes románticos. Parecía el cuento de hadas perfecto. Pero como todas las historias, esta también tuvo un final. Y como suele suceder, el final fue inesperado, por lo menos para muchos. La pareja, después de un tiempo, decidió ponerle punto final a su relación. Los rumores y las especulaciones sobre los motivos fueron muchos, desde diferencias irreconciliables hasta la presión mediática. Lo cierto es que en el corazón de sus fans, siempre quedó esa esperanza de una reconciliación. Y ahí es donde entramos nosotros, porque ahora, con esta respuesta de Kerem, ¿esa esperanza se enciende o se apaga por completo? ¿Qué fue lo que dijo Kerem que dejó a todos sorprendidos? Bueno, la cosa es así. Recientemente Kerem Bürsin fue entrevistado en un evento público, y por supuesto, la pregunta obligada fue sobre Hande. Los periodistas, como siempre, intentaron sacarle alguna declaración, algún guiño, algo que alimentara la especulación. Y la respuesta de Kerem, amigos míos, fue, digamos, inesperada. Kerem, con su habitual elegancia y carisma, evitó responder directamente sobre su vida privada, como suele hacerlo. Pero y aquí viene lo interesante: en lugar de evadir la pregunta por completo, o de dar una respuesta diplomática y genérica, Kerem optó por ser honesto. No me refiero a una honestidad brutal, pero sí una honestidad que sorprendió a muchos, incluyendo, según fuentes cercanas, a Hande. La pregunta específica fue: ¿mantienes contacto con Hande? Y la respuesta de Kerem fue algo así como: el pasado es el pasado. Ahora cada uno tiene su camino. Le deseo lo mejor. ¡Boom! ¿Se imaginan la reacción del público y de Hande si lo estuviera escuchando? Palabras frías, directas, que parecen cerrar cualquier posibilidad de una vuelta atrás. Kerem, en lugar de dejar la puerta entreabierta, la cerró, y con llave. La respuesta fue impactante porque muchos esperaban, o al menos deseaban, una respuesta más ambigua, un guiño a la esperanza, un ya veremos. Pero Kerem, con su franqueza, dejó claro que la página está pasada, y que ambos están enfocados en sus propias vidas. Y aquí es donde entra el análisis, porque ¿qué implica esta respuesta? En primer lugar, demuestra una madurez por parte de Kerem. Es difícil superar una relación pública, especialmente cuando el cariño del público estaba tan volcado en la pareja. Y Kerem, al ser honesto y directo, muestra que ha superado la situación, y que está enfocado en su futuro. Es una señal de respeto hacia Hande, pero también de respeto hacia sí mismo. En segundo lugar, esta respuesta pone fin a cualquier rumor o especulación sobre una posible reconciliación. Para los fans, esto puede ser difícil de asimilar, pero es la realidad. Y es importante para poder seguir adelante aceptar que cada uno ha tomado su camino. En tercer lugar, esta respuesta nos da una idea de cómo es Kerem como persona. Es un hombre que valora la honestidad, la sinceridad y la autenticidad.
Y esto, amigos míos, es algo que siempre debemos valorar en cualquier persona. Ahora, ¿cómo tomó Ande esta respuesta? Bueno, aquí la información es más escasa, pero según fuentes cercanas, Ande se mostró sorprendida, pero también respetuosa. Ella, como Kerem, está centrada en su carrera, y al parecer, ha encontrado la felicidad en su vida. Y aquí viene la reflexión, ¿es bueno o malo que Kerem haya sido tan directo? ¿Era necesario cerrar la puerta por completo? Bueno, como siempre, la respuesta es personal. Algunos pueden pensar que fue un poco brusco, que podía haber sido más diplomático. Otros, como yo, pensamos que fue valiente y honesto. Al final, cada persona tiene derecho a decidir cómo afrontar su pasado, y Kerem decidió hacerlo con franqueza. ¿Y qué podemos esperar del futuro? Pues, lo más probable es que cada uno siga su camino por separado. Kerem consolidando su carrera como actor, Ande disfrutando de su éxito y de su vida personal. Y nosotros, como buenos fans, seguiremos al tanto de sus vidas, apoyando sus proyectos y deseándoles lo mejor. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos analizado la impactante respuesta de Kerem, y hemos desmenuzado cada detalle. Espero que les haya gustado este vídeo, y que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes todas estas noticias y especulaciones. ¿Qué opinan ustedes de la respuesta de Kerem? ¿Creen que fue la correcta? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus opiniones, todo. No olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó. Y por favor compártanlo con sus amigos y amigas que también sean fans de las novelas turcas. Ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles todo el chismecito que tanto les gusta. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis, y más todo lo que nos gusta. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Hola de nuevo, amantes del chismecito turco. Como les prometí, vamos a profundizar un poco más en esta bomba que lanzó Kerem Bürsin, y que ha revolucionado el mundo de las telenovelas turcas y los corazones de sus fans. Prepárense para un análisis exhaustivo. Asterisco asterisco el contexto, Love is in the air y la obsesión romántica asterisco asterisco. Para entender la magnitud del impacto de las palabras de Kerem, debemos recordar el fenómeno que fue Love is in the air. La serie, además de ser un éxito rotundo en Turquía y en el mundo, fue mucho más que una simple historia de amor. Fue una fantasía hecha realidad para muchos. La química entre Kerem y Ande, la pasión, los momentos románticos, la complicidad, todo era tan palpable que la gente, con justa razón, deseaba que esa magia traspasara la pantalla. Y vaya que lo hizo. Kerem y Ande, como si fueran Serkan y Eda en la vida real, se convirtieron en la pareja del momento. Eran el sueño de muchos, guapos, exitosos, enamorados. Cada foto, cada gesto, cada declaración era analizado al detalle. Los fans se sentían parte de su historia de amor, celebraban sus logros y sufrían con cada rumor de crisis. Asterisco asterisco la ruptura, un fin inesperado, rumores y especulaciones asterisco asterisco. Pero como suele pasar, la felicidad no es eterna. La noticia de la separación de Kerem y Ande fue un golpe para sus seguidores. Los motivos, como siempre en estos casos, se mantuvieron en la sombra, alimentando rumores y especulaciones. ¿Presión mediática? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Problemas en la relación a distancia? Las teorías eran múltiples, pero la realidad, hasta ahora, era un misterio. Lo importante y lo que muchos no quieren aceptar, es que la relación llegó a su fin. Y aunque cada uno ha seguido adelante con su vida, la esperanza de una reconciliación, por pequeña que fuera, persistía en el corazón de algunos fans. Asterisco asterisco la entrevista, el momento de la verdad y la respuesta esperada asterisco asterisco. Y es aquí donde entramos en el evento que nos ocupa. Kerem Bürsin, en una entrevista reciente, fue consultado sobre su relación con Ande. La pregunta era inevitable. La expectación máxima. ¿Qué diría? ¿Evadiría la pregunta? ¿Daría una respuesta ambigua para mantener viva la esperanza?
La respuesta de Kerem, como ya sabemos, fue directa y contundente: el pasado es el pasado. Ahora cada uno tiene su camino. Le deseo lo mejor. En ese momento el mundo digital colapsó. Las redes sociales se inundaron de reacciones: sorpresa, decepción, análisis, debates. La frase de Kerem resonó con fuerza, dejando claro que no hay vuelta atrás. Análisis detallado: ¿qué significan las palabras de Kerem? Para entender la verdadera dimensión de esta respuesta, desglosaremos sus diferentes capas. El pasado es el pasado, esta frase es una declaración de cierre rotunda. Kerem está dejando claro que no hay espacio para la nostalgia, ni para la especulación. El pasado, la relación con Hande, es un capítulo cerrado en su vida. Implica madurez y la capacidad de mirar hacia el futuro sin anclarse en el pasado. Es una postura firme que demuestra que ha superado la relación y está enfocado en avanzar. Ahora cada uno tiene su camino, esta afirmación es un reconocimiento de la situación actual. Kerem reconoce que tanto él como Hande han tomado rumbos diferentes en sus vidas. Cada uno tiene sus proyectos, sus metas, sus intereses. Es una señal de respeto mutuo y de aceptación de la individualidad. No hay rencor ni resentimiento, solo la constatación de que ya no están juntos. Le deseo lo mejor, esta frase, aparentemente sencilla, esconde un trasfondo importante. Kerem le desea lo mejor a Hande. Es una muestra de respeto y de buenos deseos. Implica que a pesar de la ruptura, Kerem guarda un buen recuerdo de la relación y le desea felicidad a su expareja. Evita cualquier tipo de comentario negativo o despectivo. El impacto en los fans: esperanza destrozada o realismo aceptado. La reacción de los fans fue, como era de esperar, diversa. Algunos sintieron que la esperanza se desvanecía por completo. La respuesta de Kerem fue vista como una confirmación definitiva de que no habría reconciliación. Para estos seguidores, fue un momento de tristeza y desilusión. Sin embargo, otros fans tomaron la respuesta con mayor madurez. Entendieron que Kerem estaba siendo honesto y respetuoso. Reconocieron que cada uno tiene derecho a rehacer su vida y que aferrarse a la esperanza de una reconciliación solo les causaría más dolor. La perspectiva de Hande: ¿cómo reaccionó ante la declaración? La información sobre la reacción de Hande es más limitada, pero las fuentes cercanas indican que se mostró sorprendida, pero respetuosa. Es lógico que se haya sorprendido ante la contundencia de las palabras de Kerem. Sin embargo, también se espera que haya entendido la situación y haya valorado la honestidad de su expareja. Hande, como Kerem, está centrada en su carrera y en su vida personal. Ha encontrado la felicidad y la estabilidad en otros aspectos de su vida. Es probable que haya comprendido que la respuesta de Kerem es un reflejo de la realidad y que lo mejor es seguir adelante. ¿Fue correcta la respuesta de Kerem? Un debate abierto. La pregunta clave es: ¿Kerem hizo bien en ser tan directo? ¿Era necesario cerrar la puerta de esa manera? Argumentos a favor de la directa. Honestidad. Kerem fue honesto y transparente, evitando dar falsas esperanzas a los fans. Respeto. Demostró respeto hacia Hande, al reconocer que ambos han tomado caminos diferentes. Madurez. Mostró madurez y la capacidad de cerrar un capítulo de su vida. Evitar especulaciones. Acabó con los rumores y especulaciones sobre una posible reconciliación. Argumentos en contra de la directa. Brusquedad. Algunos consideraron que fue un poco brusco y que podría haber sido más diplomático. Desilusión de fans. La respuesta pudo haber decepcionado a los fans que esperaban una reconciliación. Cierre definitivo. Algunos podrían considerar que cerrar la puerta por completo fue innecesario. El futuro: ¿qué podemos esperar de Kerem y Hande? Lo más probable es que Kerem y Hande sigan sus caminos por separado. Ambos son jóvenes, talentosos y exitosos.
Tienen mucho que ofrecer y seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Es posible que se crucen en eventos públicos, en alfombras rojas o en proyectos profesionales, pero es poco probable que retomen la relación. Han decidido seguir caminos diferentes y es importante respetar su decisión. Conclusión. Un adiós con respeto y honestidad. La respuesta de Kerem Bürsin fue impactante, pero también honesta y respetuosa. Cerró un capítulo de su vida con Hande Erçel y dejó claro que ambos están enfocados en su futuro. A pesar de la tristeza que pueda generar en algunos fans, la respuesta de Kerem es una muestra de madurez y de respeto mutuo. Es hora de aceptar la realidad y desearles lo mejor a ambos. Y nosotros, como buenos fans, seguiremos al tanto de sus vidas, apoyando sus proyectos y disfrutando de su talento. La vida sigue y el chismecito turco también. Y ahora es su turno. ¿Qué opinan ustedes de la respuesta de Kerem? ¿Creen que fue la correcta? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios. No olviden darle like al vídeo y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad del mundo turco. Nos vemos en el próximo chismecito. Un abrazo.